Muy buenos días, profesores, bienvenidos a su 13ª sesión virtual. Eh, Agradezco que podamos compartir este espacio de 10 a 12, espacio que compartimos todos los sábados. Haciendo un recuento de las actividades de esta semana, profesores, por fin dimos por terminado el capítulo sexto de los secretos de los programados tangibles, o sea, ya acabamos todas las actividades. Ya acabamos todas esas actividades de dispositivos que tienen que ver con programación electrónica y creación de interfaces tangibles. En el capítulo 6 pues ya es el último grado del programa Algo Tangible, así que ustedes, profesores, ya son poseedores de mucho conocimiento, conocimiento que la tarea es aplicarlo en los proyectos que quedan. Esta semana terminamos con el sombrero, un dispositivo que integraba todos los elementos, todos los componentes de programación, igualmente con un trabajo pues minucioso de interfaces tangibles, sobre todo el manejo del papel, que para muchos profes se les facilitó, para otros no. Pero esa es la idea, enfrentarnos a nuevas cosas, aprender y a partir de ese aprendizaje ver qué podemos compartir con nuestros estudiantes. Importante, profesores, es que hayan vivido esta experiencia de proyecto y que en esta experiencia saquen lo que mejor les sirve para sus proyectos, para sus clases. Este dispositivo los programamos tangibles, es toda una construcción, toda una historia en la cual ustedes pues asumieron el rol, participaron, lo desarrollaron, lo superaron y en este momento pues ya terminaron con todas las actividades. Importante, profesores, miren muy bien el mensaje detrás de este dispositivo. Bien, pues mensaje que también les refuerzo en el video del sábado pasado, pues como que les explico toda la estructura de cómo se desarrolló los programados tangibles, pero que viviendo la experiencia se den cuenta de elementos que les pueden aportar a los contenidos que van a desarrollar en sus proyectos. Importante también, profesores, pues que ya acabando con el dispositivo, nos concentremos muy bien en el proyecto. Tengamos la mente perfilada para poder darle una consecución a esa idea que tenemos. Así que la próxima semana nos vamos a dedicar al 100% al proyecto. Así que traigan todo, profesores, lo que tengan. Y sobre todo, ya les di mucho plazo, profesores, para el formato de proyecto. Ese formatico, profesores, traerlo ya. Necesitamos ya ese formato. Entonces, importante, profesores, la evidencia del formato. La evidencia pues del proceso que tuvieron en el proyecto, que quede registrado esas 6 etapas del formato que ya explicamos previamente cómo es que se completaba. Igualmente para los profesores con los que ya cuadramos la visita para desarrollar actividades, ya les confirmé por un correo eh, la llegada del material, los días que son. Importante gestionar todo con el colegio, es decir, gestionar las horas, gestionar la entrada de los equipos, gestionar la entrada pues de, el personaje encargado de administrar los materiales, del personaje pues de nuestro equipo, que se llama Juan José Jiménez. Igualmente, profesores, también la parte del registro, porque es muy importante tener eh, un, una muestra de cómo fue la actividad. Entonces, los permisos para hacer registro audiovisual, muy importante gestionarlos para la llegada de Juanjo C al momento de hacer la muestra, al momento de realizar las actividades con el material. También importante, profesores, nos quedan más o menos 3 semanas. Entonces en 2 semanas tengan en cuenta, tengan presente en 2 semanas debemos hacer ya una prueba de un dispositivo, de un prototipo del proyecto. ¿Por qué es importante esto, profesores? Puede que no hagamos una ejecución en clase de dispositivo, pero es muy importante ver la recepción de los estudiantes hacia el proyecto, de ver si les gusta, qué no les gusta, ver cómo interactúan con el dispositivo, ver incluso aspectos que no han tenido en cuenta en el desarrollo del dispositivo y que al momento de llevarlo al campo, al momento de llevarlo al salón de clase, pueden enriquecer todo el proceso.
Entonces es muy importante, profesores, pues que ya haya un prototipo de esa idea que podamos llevar al aula de clase y mostrarle a nuestros estudiantes, mostrarle ese dispositivo que hemos pensado que estamos haciendo con todo este conocimiento que hemos adquirido, con todo este conocimiento de programación tangible. Importante también, profesores, que estemos muy conectados con el desarrollo del proyecto, porque vamos a meterle la ficha. Yo sé que noviembre es un mes muy difícil porque se está cerrando todo, pero acá en el aula de clase yo voy a estar pendientes, ofreciendo toda mi ayuda, toda mi colaboración para que podamos llevar a cabo esa parte del proyecto. ¿Listo, profesores? Entonces, aclarado eso, voy a mostrarles unos sombreros que esta semana se destacaron muchísimo. Quiero felicitar a los profesores, a todos, pues porque dieron su mayor esfuerzo en el desarrollo pues de todos los dispositivos de los programados tangibles. Y pues voy a mostrar algunos que se destacaron. Voy a empezar con este sombrero del profesor Hugo Fernández. El profesor de hecho hizo dos sombreros, se fue por el modelo más difícil, pero es un sombrero con mucha dedicación, hecho con mucha dedicación. El profesor Hugo, bueno, la verdad no sé cuánto le tomó en realizarlo, pero quiso hacer su sombrero y que le quedara perfectamente armado. Entonces armó la estructura del sombrero grande, el de 200 piezas, y sobre esta montó la electrónica y la programación. Entonces felicitaciones al profe Hugo por la dedicación y el esfuerzo en el trabajo con el sombrero. Igualmente quiero destacar el trabajo de la profesora Sonia, de la profesora Sonia Cruz. La profesora Sonia Cruz no solo trabajó con el sombrero, sino que cogió una máscara y sobre esa máscara montó la electrónica, subió la programación e hizo una estructura para articular la boca de esa máscara. El personaje de esa máscara era un pirata, entonces la profesora conectó los mismos componentes de electrónica, cargó el mismo programa sobre esa máscara y la hizo funcionar con el código del sombrero. Y este es el resultado que obtuvimos con ella en el video siguiente. Préstale mucha atención a cómo funciona este dispositivo, porque el resultado que se obtuvo a la profesora le está sirviendo, le va a servir para darle continuidad con su proyecto. Este es mi proyecto. Inicialmente se pensó en hacer una máscara de un sombrero, pero entonces dije vamos a explorar con otra figura. Como el profesor bien nos dio una amplia gama de máscaras, de figuras para tratar el tema de instalar todos estos dispositivos, entonces pues escogí esta máscara. Y la idea después pensé con unos servos hacer que modulara la mandíbula para que a medida que vaya hablando se mueva la mandíbula y coordine al tiempo con unas preguntas que se le hacen al robot. Entonces vamos a mirarlo acá. Mi nombre es Sonia y a esta máscara le quise colocar el nombre de Risa Loca, porque en cierto momento también ella se ríe. Igualmente la profesora pues no solo se quedó ahí, sino que exploró nuevas formas. En este caso exploró cómo se podría ver el sombrero
sobre una calabaza de esas que se utilizan para pedir dulces y le hizo todo un dispositivo para poder articular la boca. Aquí lo muestro. Un dispositivo para poderle articular la boca a la calabaza con un potencial gigante. Por eso felicito mucho a la profesora Zona Cruz por esa exploración de medios, que no se quedó pues en el sombrero, sino que quiso verle potencial a otros elementos con los contenidos pues que estaban en la guía. Igualmente quiero destacar el proceso, el proyecto, el sombrero del profesor Luis Garzón. El profesor Luis Garzón eh, le sacó mucho, le sacó canas ese montaje del circuito. De hecho, pues a todos los profesores se les complicó un poco el desarrollo como del circuito, pues la cantidad de elementos que contenía el sombrero, pero logró el desarrollo del sombrero, logró su perfecta consecución y pues acá les tengo un video muestra de cómo fue el resultado de ese sombrero que pudo desarrollar el profesor Luis Tienes Garzón. preguntas para el sombrero. ¿Toca preguntarle ya? ¿Santa Fe va a ser campeón este año? La respuesta es sí. Excelente. ¿Va a escribir al programa el próximo año? Uy, La respuesta es no. esa sí no me gustó. ¿Esta profe va a lograr terminar su sombrero? La respuesta es sí. Eso. Esa es la actitud, ya medio año. Finalmente les tengo un último sombrero que les quería mostrar, el profesor Giovanni Samper. El profesor Giovanni Samper también como muchos montó 2 días, 2 veces el circuito hasta que por fin el sombrero empezó a hablar. Y también les tengo un video para mostrarles cómo fue la muestra del sombrero del Profe, profesor Giovanni Samper. preguntas. Mañana es jueves. Mañana es miércoles. La respuesta es sí. Ah, se equivocó. La respuesta es sí. O mañana es viernes. ¿Decías algo? Pero así que, profesores, les agradezco mucho por haber cumplido todas estas etapas, por estar tan pilos y pendientes y por tener esas ganas de aprender. Y espero que este conocimiento lo podamos integrar, lo podamos plasmar en esas ideas de proyecto que están contenidas en esos formatos de etapas de la 1 a la 6. Igualmente, profes, esta semana ya tengo unos profesores super pilos que ya están trabajando en el proyecto y voy a mostrar los adelantos de 2 proyectos elaborados por los profesores de programación tangible. El primero que quiero destacar son 2 profesores. El primero es de profesor Carlos Antonio Ramírez y el otro que trabajan conjuntamente con el profesor José Burbano. Ellos están trabajando en un proyecto muy interesante en el cual van a hacer experimentos de física donde la programación tangible les va a ayudar a visualizar fenómenos de la física que son difíciles de entender, difíciles de comprender. El primero de esos proyectos pues es un motor, están elaborando un motor Stirling, en el cual van a hacer el montaje del motor Excelente. y van a medir los cambios de temperatura en el motor para poder visualizar Buenísimo. cómo funciona el motor en el contexto pues de una clase de termodinámica.
Entonces los profesores investigaron, buscaron cómo hacer el montaje, qué piezas necesitaban y en este momento, esta semana, estaban probando el funcionamiento del motor. Ya el paso que le sigue pues es como mirar la parte de recolección de Sí, uno le puede información, quitar la llama pero y están muy sigue pilos con ese proyecto, así que felicito mucho a los profesores que están entregados en el proyecto, están muy juiciosos. Igualmente también quiero destacar el trabajo de la profesora Olga Toro, Sí, que ya, excelente. ya hablaba de ella en el video anterior. También ha estado trabajando en su proyecto y para hacer la interfaz de comunicación que les había hablado, de la profesora que estaba haciendo una interfaz de comunicación Listo. Ahora lo para más fácil, ayudar a Arduino. uno de sus estudiantes con limitaciones motoras y también de lenguaje Una prueba a de aprender de cierta manera a comunicarse de una manera dispositivo. mucho más fácil. La profesora pues está trabajando con unos controles hechos de manera táctil, simplemente con papel aluminio. Y en estos días ha estado haciendo pruebas de cómo funcionan esos botones táctiles que lo llaman pues sensores capacitivos. Entonces ha estado en esa exploración de esos sensores, ha estado mirando el funcionamiento y de hecho ya ha hecho adelantos de cómo funciona, cómo se vería la interfaz de comunicación de su dispositivo y ha hecho pruebas de cómo funciona pues el contacto, la activación de esos botones para la posterior implementación pues con el estudiante. Entonces felicito a estos profesores que han estado muy pendientes de su trabajo en el proyecto, pendientes de esos adelantos, de investigar, de preguntar y de aprovechar pues también los espacios de la clase para poder desarrollarlos, que eso es lo importante. Ahora sí, profesores, ya cerrada como esta parte de actualización de lo que hemos hecho, de lo que ha pasado esta semana, de la finalización pues de las actividades de los programados tangibles, doy inicio a la actividad de Tinkercad que vamos a realizar el día de hoy. Listo, profesores, como siempre, vamos a abrir Tinkercad y vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces en nuestras cuentas de Tinkercad, profesores, vamos a la opción que dice circuitos y vamos a crear un nuevo circuito. El día de hoy, profesores, vamos a trabajar con una función muy importante de la programación, que es la que se encarga de hacer loops, que la llaman for. Para la actividad de hoy, profesores, vamos a empezar con un archivo en blanco y vamos a ir agregando una serie de LEDs. Vamos a tomar 1, 2, 3, 4, listo, y 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esos LEDs se prendan en secuencia, es decir, que de izquierda a derecha se vayan prendiendo uno a uno y el ciclo se repita. ¿Cómo hacer eso? Eso se puede hacer mediante un loop, un bucle controlado. Los elementos que vamos a necesitar, profesores, pues va a ser resistencias, que en este caso pues ya sabemos de cuáles son. Importante, profesores, de 220 ohmios. Cada LED tiene que tener su resistencia. Y pues el Arduino, el elemento con el cual siempre trabajamos nuestros montajes, nuestros circuitos. Entonces vamos a buscar de acá nuestro Arduino, lo posicionamos. Una vez posicionado nuestro Arduino, también una protoboard. Listo, profesores. Entonces vamos a hacer un montaje muy sencillo en el cual vamos a utilizar los pines que van del 2 al 8 para encender esos LEDs. Entonces, como siempre, profes, vamos a ubicar nuestros LEDs en la protoboard. Entonces voy a mover mi protoboard un poquitico. Voy a dejarla por acá. Voy a ubicar mis LEDs.
Voy a quitar estas resistencias, primero ubicar mis LEDs de manera cómoda. Recuerden que la patica más corta es la del positivo, es la del negativo, y la pata que tiene esta muesca, esta inclinación, es la más larga, es la que va a positivo. Entonces acomodamos nuestra patica de nuestro LED. Listo. Voy a acomodar este. De hecho, voy a hacer un control C, control V de este LED. Vamos a pegar esos 6 LEDs. Y listo, 6 LEDs. Importante que la patica más corta esté en la línea negativa de la protoboard. Una vez tengamos estos 6 LEDs montados, vamos a montar nuestras resistencias en la protoboard de la siguiente manera. Una casi en la misma línea de los LEDs. Listo. Entonces, vamos a utilizar de la 2 a la 8. Entonces, vamos a hacer conexiones para cada uno de estos LEDs en ese orden. Entonces, empezamos acá. De la 2. Voy a sacar un cable que vaya a este LED. Voy a sacar uno de la 3 que vaya al LED que le sigue. Voy a sacar de la 4 al LED que le sigue. Ahí ustedes lo pueden cuadrar más bonito desde sus casas. De la 5 al siguiente LED. De la 6 al siguiente LED. Y de la 7 al siguiente LED. Entonces listo. Esos LEDs que tenemos van a estar alimentados por los pines digitales 2, 3, 4, 5, 6 y el 7. Ahora falta conectar el ánodo, la pata positiva del LED, a la sección de la resistencia. Por eso vamos a utilizar nuestra protoboard para hacer esta conexión. Vamos a conectar cada uno de los ánodos de esas 6 elementos, de esos 6 LEDs, a sus resistencias. Excelente, entonces ya tengo 6 LEDs que se van a activar por las entradas digitales. Lo único que me falta pues es sacar un tierra de la tarjeta que vaya a la línea negativa de la protoboard. Y ya tengo el montaje para la actividad de hoy, acá en negro. Listo, profes, entonces ese va a ser el montaje. Vamos a utilizar un loop, un bucle, para prender sincronizadamente de izquierda a derecha esos LEDs. Ahora, ¿cómo hacemos esa programación? Vamos a escribirla desde cero. Vamos a nuestro editor de código. Como es el primer archivo, como es un archivo nuevo que abrimos, nos sale en el modo bloques. Les recuerdo, profes, si tienen ese inconveniente, le dan clic en block. Ahí les dice, ¿quiere salirse el editor de bloques? Ustedes le dicen que sí. Y listo. Y por el momento, borremos todo. Para este ejercicio no vamos a declarar variables. Vamos a empezar primero con el void
setup. Es muy bueno este ejercicio de escribir el código totalmente desde cero, porque así se van aprendiendo cómo es la estructura. En el void setup, ¿qué vamos a especificar? Si vamos a encender esos LEDs, necesitamos decirle al programa pues que vamos a utilizar los pines del 2 al 7 como output. Entonces, la forma que conocemos es pin mode, entre paréntesis, el número del pin, coma, output. Esa es la fórmula que siempre hemos trabajado. Modo del pin de salida. Y así nos tocaría pues hacer hasta el 7. Dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, y tengo todos mis pines. Pero ¿será que habrá una mejor forma de hacer esa declaración de esos pines? La respuesta es que sí. Para eso están los for. ¿Cómo podemos reemplazar estas 6 líneas de código por un loop que nos haga esa acción y simplemente le ponemos un rango que tome en cuenta desde el 2 hasta el 7? Es muy sencillo. Para eso vamos a escribir la palabra for. Entre paréntesis vamos a escribir 3 elementos importantes del for. El primero va a ser una variable que nos va a permitir hacer la cuenta. Vamos a hacerle un entero, vamos a llamarlo pin, y ese entero que llamamos pin vamos a fijarlo desde el valor 2, o sea que empiece desde el pin número 2, punto y coma. Primero, para hacer el for, pues necesitamos fijar una variable que va a ir aumentando cada vez que se itera. Es decir, que el número del pin va a empezar en 2 y va a ir aumentando gradualmente hasta llegar al 7. Por eso es primero hay que declarar esa variable que nos va a permitir hacer esa transición, que nos va a permitir hacer todo el recorrido en el loop. Si no declaramos esa variable, no nos va a hacer el recorrido. También importante que digamos de qué tipo es esa variable. En este caso vamos a trabajar con enteros, porque siempre que uno hace iteraciones, hace aumentos de unidades como 1, 2, 3, 4, 5, como la primera vez, la segunda vez, en la tercera vez, en la cuarta vez, siempre el aumento es de una unidad. Entonces para eso es muy importante que hagamos que la variable que nos va a permitir hacer los aumentos en el loop sea un entero. Y la llamamos pin. Acá le podemos poner cualquier nombre, pero acá le pusimos pin porque estamos representando los pines que vamos a utilizar en nuestra tarjeta. Vamos a empezar con el número 2. Ahora, a esa variable que empieza desde 2 toca decirle hasta dónde puede llegar. Entonces vamos a decirle que pin tiene que ser menor o igual a 7. ¿Para qué? Para que cuando haga la iteración termine cuando llega al número 7. Ese es como el fin, el punto más alto al que va a llegar en la iteración. Entonces tenemos todos esos elementos. Tenemos la variable declarada y tenemos hasta dónde debe llegar la iteración. ¿Qué pasa si le quitamos el igual? Va a decir que pin va a ser menor a 7. Si es menor a 7, no va a considerar el 7. La iteración va a llegar del 2 al 6. Así que importante que sea menor o igual a 7. Ahora, el último elemento, el último componente de la iteración va a ser de cuánto van a ser los aumentos. Por lo general en los loops hacen aumentos de una unidad para que sea una iteración como más continua. Pero las iteraciones también pueden tener los aumentos que uno quiera. Puede ser que hace una cuenta de
de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10, así el tamaño que ustedes quieran. Pero en este caso, como tenemos pines que están numerados continuamente con aumentos de 1, vamos a decirle que cada vez que repita el proceso, que repita el bucle, solo aumente una unidad. Y para eso le colocamos pin y dos símbolos de más. Pin más más. ¿Qué significa? Eso significa que pin va a aumentar una unidad. Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es decir qué es lo que va a repetir. Creo que una buena duda sería, teniendo en cuenta pues que hace aumentos de 1 en 1, sería como decir, y si quiero hacer aumentos de 2 en 2, en 5 en 5, ¿cómo lo voy a poner? Para eso, si quieren hacer aumentos que no sea de 1 en 1, sino de 2 en 2 o en diferentes tamaños, podríamos ponerle que pin va a ser igual a el valor que tiene actualmente pin más el aumento que queremos que tenga, digamos 2. Entonces ahí va a aumentar la variable pin de 2 en 2. Si le ponemos 3, va a aumentar de 3 en 3. Si le ponemos 1, pues va a aumentar de 1 en 1. Y pues una forma como acotada, como más simplificada de escribir que va a tener aumentos en 1 en 1, en vez de escribir pin igual a pin más 1, es escribir pin más más. Es una notación que se usa muchísimo para este tipo de lenguajes de programación. También es muy generalizada esa estructura. Entonces, como siempre, vamos a trabajar corchetes, porque dentro de los corchetes especificamos qué es lo que va a hacer. Entonces, en los corchetes vamos a decirle que nos fije el modo del pin, entre paréntesis, ¿cuál es la variable que está cambiando? Está cambiando pin, que va del 2 al 7. Entonces, acá le coloco simplemente la palabra pin y le digo que va a ser output. Listo, le especifico que va a ser output. Le coloco el punto y coma. Y eso sería una forma de simplificar esto que acabamos de escribir arriba. De simplificar esa estructura. Entonces, en vez de escribir línea por línea, simplemente hago un for que me haga el recorrido por todos los elementos. Y ahí le estoy especificando en ese bucle que va del 2 al 7 que quiero que todos esos pines del 2 al 7 sean salidas. Entonces, bueno, probamos nuestra simulación. Bueno, ahí nos dice pues que hay un problema porque falta el void loop. Entonces creemos un void loop para probar que todo está bien con nuestro programa. Y efectivamente todo está bien con nuestro programa. Ya fijamos las pines de salida con un for. Entonces, como ya me quité este peso de encima, voy a borrar todos estos elementos y voy a dejarlo simplemente así, nuestro for. Ahora, ya luego en nuestro for vamos a encender esos LEDs esos pines que ya declaramos como salida. Ahora vamos a encender los LEDs. Para el funcionamiento de los LEDs vamos a hacer otro for muy parecido al que ya hicimos, que diga, para eso nos toca crear otra variable. ¿Por qué? Porque acá esta variable que declaramos solo va a funcionar dentro del for, no va a funcionar para todo el programa. Si queremos que funcione para todo el programa, tiene que estar afuera, tiene que estar al inicio. Entonces nos toca declarar una nueva variable para que funcione ese bucle.
También muy importante que esa variable que se declare para el bucle, eh, respetemos también el nombre de esa variable, que no haya confusiones entre el nombre de esta variable con una variable que esté afuera, porque puede haber conflictos. Entonces que el nombre que tenga esa variable sea muy diferente a lo que declaramos tal vez al inicio de nuestros programas. Entonces en el void loop, que es el que se va a encargar de encender los LEDs, vamos a crear una variable que se llame LED. Entonces primero fijo que es del tipo entero, va a ser un número entero. LED, que va a empezar, adivinen en qué número, pues va a empezar en 2. Y adivinen hasta qué número va a ir hasta el 7. Entonces voy a escribir tal cual como lo hicimos arriba. LED menor o igual a 7. Punto y coma. Y voy a decir que esa variable tenga aumentos de una unidad en una unidad. 1 más. Cierro el paréntesis. Otra vez aplico esos tres elementos que componen un bucle. ¿Dónde empieza? ¿Qué variable es la que va a aumentar? ¿Hasta dónde llega? ¿Y de cuántos van a ser los aumentos? Una vez declarado las pautas que van a guiar el for, vamos a hacer la instrucción que va a decirnos qué va a hacer en esa repetición, en ese bucle. Y para especificar qué es lo que va a hacer en cada una de las repeticiones, pues nos toca utilizar nuestros famosos corchetes. Un corchete que abre y un corchete que cierra. Es importante que cada corchete que se abre tenga su pareja que cierra, porque si no, el programa nos va a indicar que hay un error en el código. Entonces, voy a indicarle que me haga una salida digital porque estoy en la categoría de los pines digitales y quiero que se enciendan los LEDs. Digital write. Recuerden, profes, la W con mayúscula. Digital write entre paréntesis el pin que quiero que se encienda. Pero esta vez yo no voy a escribir 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Para eso voy a escribir mi variable LED. Mi variable LED que está haciendo una transición del 2 al 7. Entonces eso me facilita muchas cosas. Entonces voy a decirle digital write de la variable LED, coma, en high, el estado que me enciende los LEDs. Y punto y coma. Voy a darle pues un delay. Vamos a ponerle medio segundo. Entonces se enciende el LED, hace una pausa y voy a decirle que luego se apague después de esa pausa. Digital write entre paréntesis LED, y para que se apague, así como hacíamos en las actividades previas de Tinkercad e incluso como lo estamos haciendo en este momento con Mblock, para que se apague es el estado bajo o el estado low. Y listo. Ese sería mi programa por el momento. Vamos a empezar a hacer las pruebas. Vamos a empezar a probar esa simulación, a ver cómo funciona el programa. Inicializa el primer LED. Se apaga el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y así, como está en un void loop, se va a repetir infinitas veces ese loop. Entonces, profesores, haciendo un recuento, otra vez trabajamos con las entradas digitales a las cuales le asignamos un LED a cada una. Trabajamos con las entradas de la 2 a la 7 para encender 6 LEDs. Para eso, profesores, en nuestro código utilizamos bucles. Primero bucles para especificar en el void setup de qué tipo, qué fin le vamos a usar esos pines que van del 2 al 7. En este caso vamos a fijarlos como salida porque queremos que no me recojan información del entorno, sino que envíen órdenes al exterior. En este caso pues encender LEDs. En el void loop le voy a especificar que me enciendan los LEDs. En este caso utilizo el mismo bucle, el mismo for, y le digo que me haga un digital write de cada uno de los pines, que haga una espera,
que luego se apague y que así siga con el siguiente LED para ir del LED del número 2 al número 7. Entonces ahí tengo una secuencia con ayuda de los for que me permite hacer un continuo, un barrido de encendido por esos LEDs. Entonces, profesores, ¿cuál sería la actividad? Aquí ya sabemos cómo hacer que el recorrido vaya de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, pues en este caso para mí. Ahora ustedes, profesores, van a hacer que cuando llegue al LED de su mano derecha, se devuelva. Que parezca como si fuera una pelota rebotando, como una luz que estuviera rebotando en una pared. Para eso van a tener que crear un nuevo for. Y la idea es que puedan lograrlo con lo que acabamos de hacer, simplemente repitiendo las instrucciones. Entonces, profesores, esa es la actividad con estos loops. No es más. Les recuerdo, profesores, muy importante, la otra semana los proyectos 100% concentrados, 100% pilas con los proyectos. Para los proyectos, importante pues que ya pasamos por la etapa de los formatos, entonces ya necesito ver qué avances que han tenido con respecto al proyecto, profesores, y voy a estar muy atento a cualquier duda que tengan. Igualmente vamos a aprovechar estos espacios de clase para que entre nosotros, no solo desde mi lado, sino desde el lado de los compañeros con los cuales comparten las sesiones, podamos hacer retroalimentación de nuestros trabajos y de esa manera poder enriquecer este proceso. Entonces, profesores, les agradezco este espacio, estar acá presentes. También importante, profesores, el formulario de proyección para el 2018. Profesores que en este momento veo que hay muchos que no me están llenando, que no me han llenado ese formulario. Es muy importante para hacer el pronóstico del siguiente año del proyecto. Así que cuento con ustedes, profesores, para que se llene esa encuesta y los tengamos en cuenta pues para el próximo año, para la segunda etapa de este proyecto. Entonces, profesores, no es más, que tengan una feliz tarde, que descansen este puente y los veré la otra semana con muchas más actividades. Gracias por todo, profesores.